El 1 de mayo de 2015 el cielo de Jalisco ardía en fuego. Un helicóptero militar mexicano se desplomaba envuelto en llamas tras ser alcanzado por un lanzacohetes disparado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. 9 militares perdieron la vida. Era la primera vez en la historia del país que un grupo delictivo derribaba una aeronave de las Fuerzas Armadas. No fue un ataque aislado, fue un mensaje. Detrás de esta osada operación, orquestada con precisión militar, se encontraba un hombre que pocos conocían por su nombre real, pero cuyo apodo infundía miedo hasta en las cárceles más blindadas: El Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no era un narco cualquiera. Su nombre no aparecía aún en series de televisión, pero en el mundo real su organización ya había declarado la guerra abierta al Estado. Esta es la historia que no aparece en Netflix. Esta es la verdad detrás del hombre que convirtió campos de aguacate en campos de entrenamiento y a campesinos empobrecidos en sicarios despiadados. Nemesio nació en julio de 1966 en la localidad de Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, Michoacán, una zona que décadas después sería conocida como la cuna del narcomilitarismo en México. Su infancia fue marcada por la escasez. Creció en una familia numerosa, en una casa de paredes agrietadas y sueños enterrados por la pobreza. Desde muy joven entendió que en su mundo no se podía soñar, se sobrevivía. A los 12 años abandonó la escuela. No fue una decisión tomada con rebeldía, sino con resignación. Su familia apenas tenía para comer. Su padre lo llevó a trabajar al campo en las plantaciones de aguacate que cubrían las colinas de Michoacán. Lo que Nemesio no sabía era que ese paisaje verde y aparentemente inofensivo escondía mucho más que fruta. Bajo las raíces del oro verde se tejía una red silenciosa de narcotráfico. El Cártel del Milenio, una organización entonces en crecimiento, usaba los campos como fachada para mover marihuana. Al principio, Nemesio solo cargaba costales, pero su actitud despierta y obediente llamó la atención de un capataz, un miembro de bajo rango del cártel. Poco a poco, lo fue integrando a tareas más delicadas. Primero, encargos menores, luego vigilancia, y finalmente transporte. Una tarde cualquiera Nemesio descubrió la verdad. Vio cómo cargaban paquetes de marihuana entre cajas de aguacate. No se asustó, al contrario, sintió algo que nunca antes había experimentado: curiosidad, ambición, poder. Esa fue su primera lección. El dinero y el respeto no venían de libros, sino de lealtad, silencio y sangre. Durante los años 70 y 80, Michoacán se transformó en un semillero de narcos. Las oportunidades eran escasas, la educación era un privilegio y la pobreza se convertía en un arma. En ese caldo de cultivo, el Mencho creció rápido. Aprendió las reglas del juego: no preguntar, no fallar y, sobre todo, no confiar en nadie. Su disciplina era atípica. Nunca consumió drogas, ni siquiera marihuana. Esa sobriedad le permitía pensar con frialdad, algo que muchos capos, cegados por el ego y las adicciones, no podían hacer. Gracias a eso, ganó rápidamente la confianza de los líderes del Cártel del Milenio. Lo veían como un soldado leal, pero él ya pensaba como general. Para mediados de los 90, Nemesio se había convertido en un elemento clave dentro de la estructura. Tenía 30 años y ya entendía perfectamente cómo se movía el negocio: las rutas, los pagos, las traiciones. Su paso por los campos de aguacate fue solo el prólogo. Lo que venía sería una guerra de fuego, dólares y cadáveres. Pero antes de conquistar México, el Mencho cruzó la frontera. En 1986, en medio de la noche, se escabulló hacia Estados Unidos. Se instaló en California, específicamente en el área de la Bahía de San Francisco. Allí, lejos de los cerros de Michoacán, encontró un nuevo territorio para escalar: el tráfico de heroína y metanfetaminas. El joven campesino se convirtió en operador de bajo perfil en una red cada vez más violenta. Usó múltiples identidades: Rubén Ávila, Miguel Valdés, Roberto Salgado. Su habilidad para cambiar de rostro lo convirtió en un fantasma ante la ley. Pero en 1992 cometió un error. Junto a su hermano Abraham, intentó vender heroína a un agente encubierto. Fue arrestado, procesado por cargos federales y condenado a prisión. Sin embargo, incluso en la derrota mostró su astucia. Se declaró culpable para proteger a su hermano. Esa jugada le ganó el respeto de sus socios. Cumplió 3 años en una prisión federal de Texas
y fue deportado a México en 1997. Lo que nadie imaginaba es que aquel hombre deportado no regresaba derrotado, sino reforzado. Durante su tiempo en Estados Unidos, el Mencho aprendió más que inglés. Aprendió logística, operaciones internacionales, cómo funcionaba el sistema judicial y qué errores evitar. Regresó con una mentalidad distinta. No quería ser parte de un cártel, quería crear el suyo propio. Y no perdió el tiempo. Al volver, reingresó al cártel del Milenio, pero esta vez lo hizo desde una posición estratégica. Se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes del cártel. Ese matrimonio fue su jugada maestra. Lo convirtió en parte de la élite criminal. A través de su esposa, accedió a contactos, recursos y alianzas de alto nivel. Gracias a esa conexión, el Mencho forjó un acuerdo con Ignacio Nacho Coronel, lugarteniente del Chapo Guzmán dentro del cártel de Sinaloa. A Nemesio se le asignó el control de operaciones en Jalisco y Colima. El plan era simple: consolidar el poder en el occidente de México, eliminar rivales y expandirse. Mientras otros se peleaban por sobras, él planeaba el banquete. Pero nada es eterno en el narco. En 2009, el jefe del cártel del Milenio, Óscar el Lobo Nava Valencia, fue detenido. 2 meses después, cayó su hermano. En 2010, Nacho Coronel murió en un enfrentamiento con el ejército. Era el colapso anunciado. El cártel del Milenio se desmoronaba. Y en medio del caos, el Mencho no se inmutó. Esperó, observó, calculó. Luego actuó. Con los restos del viejo cártel y el apoyo financiero de los Queenies, una familia criminal poderosa, fundó el cártel de Jalisco Nueva Generación. El objetivo era claro: aniquilar a los Zetas, conquistar territorios y presentarse ante la sociedad como una fuerza limpiadora. Su eslogan fue brutal y efectivo: los matacetas. Y en las calles, el CJNG comenzó a escribir su historia con sangre. Tras la caída del cártel del Milenio, el Mencho vio una oportunidad única para tomar el control. Mientras la vieja estructura se desmoronaba, él comenzó a expandir su territorio con una violencia implacable. El cártel de Jalisco Nueva Generación no tardó en convertirse en sinónimo de terror en el occidente de México. Con un ejército de sicarios jóvenes, entrenados y armados hasta los dientes, el CJNGD enfrentó a sus rivales con una brutalidad sin precedentes. El mensaje era claro: no había lugar para débiles ni para quienes se interpusieran en su camino. La sangre corría en las calles de Jalisco, Colima y Guanajuato, mientras el Mencho consolidaba su poder. Para lograr su objetivo de dominar la región, el Mencho desplegó una estrategia que combinaba fuerza bruta, corrupción y propaganda. Presentó al CJNG como los matacetas, justificando la violencia como una lucha necesaria contra la brutalidad de los zetas. Esta campaña no solo buscaba ganar simpatías entre la población, sino también sembrar miedo entre sus enemigos. Sin embargo, esta guerra interna no fue la única batalla que enfrentó el Mencho. Su ambición lo llevó a desafiar a Joaquín el Chapo Guzmán, líder del poderoso cártel de Sinaloa, con quien inicialmente había colaborado. La alianza se rompió y ambos cárteles comenzaron una guerra sin cuartel por el control de los territorios clave. Los enfrentamientos se volvieron cada vez más violentos, con tiroteos y explosiones que sacudían ciudades enteras. En agosto de 2016, el Mencho dio un golpe audaz. Ordenó el secuestro de 2 hijos de El Chapo en un restaurante de Puerto Vallarta. Este acto no solo fue una demostración de fuerza, sino una declaración de que el CJNGD había llegado para quedarse. Aunque los hijos fueron liberados días después, el mensaje estaba claro: el Mencho no temía a nadie, ni siquiera al legendario capo de Sinaloa. La guerra entre ambos cárteles se intensificó, dejando tras de sí una estela de muerte y destrucción. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG se transformó en una organización militarizada, con reglas estrictas para sus miembros: prohibición de consumir drogas, eliminación total de pruebas, obediencia ciega y la protección de mujeres y niños, quienes quedaban fuera de sus operaciones. El Mencho reclutó a exmilitares y policías, aprovechando su entrenamiento para formar un ejército disciplinado y eficiente. Estos soldados del narcotráfico eran sometidos a un riguroso adiestramiento físico y psicológico, preparados para cumplir órdenes sin titubear. Además de la violencia, el Mencho utilizó la propaganda para controlar la narrativa.
El CJNG difundía vídeos de ejecuciones y torturas como un macabro recordatorio de su poder. Al mismo tiempo, se presentaban como defensores del pueblo, combatiendo a otros cárteles y a la corrupción gubernamental, ganando así cierto apoyo popular. Pero a pesar de su imagen austera y sombría, el Mencho manejaba vastos recursos. Evitaba lujos ostentosos y prefería invertir en armamento de última generación y en fortalecer su red criminal. Su liderazgo brutal y estratégico lo convirtió en el capo más temido de México. El CJNG extendió sus tentáculos más allá de México, estableciendo alianzas con mafias internacionales en América, Europa y Asia. Su red global facilitaba el tráfico de drogas desde las selvas sudamericanas hasta los puertos exóticos de Asia. Sin embargo, el poder del CJNG y su líder no estaba exento de desafíos. La corrupción en las altas esferas del gobierno mexicano permitió que el cártel prosperara, con funcionarios y policías coludidos que protegían y filtraban información. Las autoridades, aunque intentaron capturar a El Mencho en múltiples operativos, siempre parecían un paso atrás. Su capacidad para evadir la justicia generaba frustración y dudas sobre la efectividad del sistema. En los últimos años, varios familiares y lugartenientes cercanos a El Mencho han caído en manos de la justicia, incluyendo a su esposa Rosalinda González y su hijo Rubén Oseguera, el Menchito. A pesar de estos golpes, el CJNG sigue operando con normalidad, evidenciando una estructura sólida y adaptable. Un factor que genera incertidumbre es la salud de El Mencho. Circulan rumores sobre una posible insuficiencia renal que lo obliga a someterse a diálisis y a recibir atención en un hospital clandestino en las montañas de Jalisco. Algunos incluso afirman que murió en 2022, aunque la actividad del cártel indica lo contrario. El futuro del CJNG y de México sigue en juego. Mientras las condiciones sociales que alimentan al narcotráfico, corrupción, impunidad, pobreza, persistan, organizaciones como el CJNG seguirán creciendo. El Mencho, vivo o muerto, es solo un síntoma de un problema mucho más profundo y complejo que requiere soluciones integrales y a largo plazo. Hasta entonces, el CJNG seguirá siendo una sombra ominosa que acecha a México, desafiando al Estado y dejando un legado de terror. La expansión del cártel de Jalisco Nueva Generación fue tan rápida como despiadada. Pronto la organización dejó de ser un fenómeno regional para convertirse en una amenaza internacional. El CJNG se consolidó como uno de los cárteles más poderosos y peligrosos no solo de México, sino del mundo entero. Su dominio se extendió a lo largo y ancho del país, controlando rutas clave de tráfico de drogas, extorsión, secuestro y trata de personas. Pero lo que realmente distingue al CJNG es su capacidad para adaptarse y mutar según las circunstancias. A medida que crecía su imperio, el Mencho perfeccionó una fórmula única: mezclar la violencia espectacular con una estrategia mediática bien calculada. Los vídeos de decapitaciones, ejecuciones públicas y amenazas circulaban en redes sociales, infundiendo terror tanto en sus enemigos como en la población civil. El mensaje era claro: el CJNG no conoce límites. Al mismo tiempo, el cártel también emitía comunicados donde se presentaba como defensor de los ciudadanos frente a otros grupos criminales y la corrupción del Estado. Esta dualidad, propia de los grandes líderes criminales, alimentó el mito alrededor de El Mencho. Para algunos un monstruo, para otros una especie de justiciero brutal, necesario ante la ausencia del Estado. Mientras tanto, la realidad era mucho más cruda. Bajo su mando, el CJNG implementó prácticas de tortura y eliminación de rivales que recordaban a las dictaduras más sangrientas de la historia. Decapitaciones, disolución de cuerpos en ácido, fosas clandestinas, ejecuciones frente a cámaras. Nada era demasiado extremo para sembrar el miedo y el respeto. El control del territorio no solo se basaba en la fuerza. El Mencho supo tejer alianzas estratégicas tanto con grupos criminales como con autoridades corruptas. Políticos, policías, funcionarios locales y federales. Muchos aceptaron el dinero del cártel, otros simplemente optaron por no intervenir, temerosos de convertirse en el próximo ejemplo sangriento. Este círculo vicioso de corrupción e impunidad permitió al CJNG operar con una eficiencia que el Estado mexicano no podía igualar. La expansión internacional fue el siguiente paso lógico. El CJNG
estableció rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía. Formó alianzas con mafias italianas, bandas balcánicas y organizaciones delictivas en Asia. Utilizó los puertos mexicanos, especialmente Manzanillo y Lázaro Cárdenas, como puntos clave para el envío de toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo. La sofisticación logística del CJNG superó la de muchos ejércitos regulares. Submarinos caseros, drones explosivos, laboratorios móviles en la selva, túneles fronterizos dignos de una película de espías. Pero el poder trae consigo nuevos enemigos. Las autoridades mexicanas, presionadas por Estados Unidos y la opinión pública internacional, incrementaron la persecución contra el cártel y sus líderes. Se multiplicaron los operativos, los decomisos y las capturas de lugartenientes. Sin embargo, la cabeza del monstruo, el Mencho, seguía siendo inalcanzable. Cada intento por atraparlo terminaba en balaceras, fugas milagrosas o, simplemente, en silencio absoluto. La figura de El Mencho se volvió casi mitológica. Para sus enemigos, era el fantasma imposible de atrapar. Para sus aliados, un líder que premiaba la lealtad y castigaba la traición sin piedad. A diferencia de otros capos como el Chapo, que disfrutaban del espectáculo y la fama, El Mencho prefería la discreción. No se le conocieron lujos ostentosos ni fiestas. Su vida transcurría en la clandestinidad, entre refugios blindados en la sierra, clínicas improvisadas y convoyes de seguridad. Su obsesión por el control lo llevó a crear un sistema interno de disciplina férrea. El CJNG, bajo su mando, funcionaba como un ejército privado, con rangos, códigos y castigos ejemplares. Cualquier traición, desobediencia o sospecha de colaboración con el enemigo era respondida con tortura y muerte. La paranoia se volvió norma, y el miedo, la principal herramienta de cohesión. Sin embargo, ni siquiera el poder absoluto es eterno. El propio Mencho se convirtió en rehén de su imperio. Su salud empezó a deteriorarse y los rumores sobre su posible muerte o retiro aumentaron. Se decía que sufría una enfermedad renal grave, que dependía de diálisis regulares y que había mandado construir un hospital secreto en la sierra de Jalisco. Estas versiones solo añadieron misterio a su figura. Algunos sostenían que seguía moviendo los hilos desde la sombra, otros que ya estaba muerto y que su imagen era usada por sus sucesores para mantener el control. Mientras tanto, el CJNG no solo sobrevivió, sino que se adaptó a los tiempos modernos. La organización implementó el uso de tecnología de punta, cifrado en las comunicaciones, pagos electrónicos, inteligencia artificial para el análisis de datos. Sus operadores aprendieron a lavar dinero en criptomonedas y a evadir la detección bancaria internacional. El crimen organizado mexicano entró en el siglo XXI con una sofisticación inimaginable décadas atrás. Pero en medio de toda esta maquinaria, el sufrimiento humano se multiplicó. Miles de personas desaparecidas, pueblos enteros desplazados, comunidades sometidas al terror diario. La violencia se normalizó. El Estado mexicano, fragmentado por la corrupción y la incapacidad, parecía resignado a convivir con el monstruo que él mismo había ayudado a crecer. El impacto social del CJNG es brutal. La juventud en muchas regiones solo tiene dos opciones: sumarse al cártel o emigrar. La economía informal gira alrededor de la droga, la extorsión y la venta de protección. Los pequeños comerciantes, transportistas, incluso maestros y médicos, pagan cuotas al cártel para poder trabajar. El miedo es el verdadero gobernante en amplias zonas del país. En este contexto, las estrategias del gobierno han oscilado entre el enfrentamiento abierto y los pactos tácitos. Operativos espectaculares seguidos de periodos de silencio, cambios de discurso, promesas de justicia que nunca llegan. La impunidad es la regla y el mensaje es claro: el crimen paga. A pesar de todo, el Mencho y el CJNG no son invulnerables. Los cárteles rivales, la presión internacional y los errores internos han generado crisis. La caída de familiares y operadores clave, la fragmentación de alianzas, las traiciones internas. Cada debilidad es una oportunidad para los enemigos, pero hasta ahora la organización ha demostrado una capacidad de resiliencia asombrosa. Muchos se preguntan si México podrá alguna vez librarse de esta sombra. La respuesta no está solo en capturar a un hombre o destruir una organización, sino en transformar las condiciones que permiten su existencia. Pobreza, desigualdad, corrupción, falta de oportunidades. El CJNG sigue expandiéndose.
Los informes de la DEA, la Interpol y las autoridades europeas advierten sobre la presencia del cártel en decenas de países. Su modelo de negocios ha sido estudiado en universidades y centros de inteligencia. El Mencho, ya sea como figura viva o como mito, permanece en el centro del tablero criminal global. Su historia es un recordatorio incómodo. El crimen organizado no es solo un producto de la maldad individual, sino el resultado de sistemas fallidos, de sociedades rotas que permiten que hombres como el Mencho se conviertan en leyendas sangrientas. Mientras los gobiernos insisten en respuestas militarizadas y espectaculares, el CJNG sigue evolucionando, cambiando de piel, adaptándose a cada nueva amenaza. Como un pulpo gigantesco, sus tentáculos alcanzan cada rincón donde haya dinero, miedo o desesperación. Para algunos, el Mencho es ya un fantasma. Para otros, un enemigo aún presente. Su legado está escrito con fuego y sangre en la historia de México. Y hasta que no se atienda la raíz del problema, su sombra y la del CJNG seguirá acechando a toda una nación. Mientras las autoridades y los medios internacionales se concentran en capturar a El Mencho, la realidad en México es mucho más compleja y dolorosa. La vida bajo el dominio del narcotráfico ha cambiado la cultura, el lenguaje, la economía y hasta los sueños de generaciones enteras. El CJNG y otros cárteles no solo son organizaciones criminales, se han vuelto una especie de gobierno paralelo que regula la vida diaria de millones de personas. En estados como Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán, la presencia del CJNG es tan evidente que nadie se atreve a hablar de ellos en voz alta. Los negocios pagan cuota para operar. Los campesinos siembran amapola o marihuana por encargo, y los jóvenes, ante la falta de opciones, ven en el narco una vía rápida y peligrosa hacia el respeto, el dinero o la supervivencia. Incluso los rituales familiares y las fiestas patronales han sido modificadas para adaptarse a los horarios, las reglas y los caprichos del cártel. La gente aprende a leer el peligro en las calles, a guardar silencio y a desconfiar de todos. Las historias de terror se cuentan en susurros. Madres buscando a sus hijos desaparecidos, periodistas que han optado por el exilio o el silencio, empresarios secuestrados por negarse a colaborar. Los narcos reclutan niños y adolescentes, los entrenan en campos clandestinos y los convierten en sicarios. El ciclo de la violencia no da tregua. Cada ejecución genera nuevas venganzas, cada detención provoca desplazamientos y nuevas alianzas sangrientas. Al mismo tiempo, el narco se ha infiltrado en la cultura popular. Las canciones de corridos y el reggaetón glorifican la figura del capo. En las redes sociales, miles de jóvenes siguen cuentas que presumen lujos, armas y fiestas. En los barrios, los narcos reparten despensas y dinero, organizan eventos deportivos o apoyan a familias en desgracia como una forma de compensar la violencia que siembran. Esta relación ambigua, de miedo, respeto y dependencia, dificulta cualquier esfuerzo de resistencia social. El CJNG, a diferencia de otros cárteles, ha apostado por una estrategia de control total. No solo domina el negocio de las drogas, sino también el secuestro, la extorsión, la piratería, la trata de personas y hasta el robo de combustible. Su capacidad para infiltrar instituciones públicas ha sido clave para su supervivencia. Hay jueces, policías, alcaldes y hasta diputados bajo su nómina. A menudo las Fuerzas Armadas participan en operativos espectaculares solo para justificar su presencia, mientras los verdaderos líderes criminales reciben avisos previos y escapan sin dificultad. La impunidad alimenta la desesperanza. Según cifras oficiales, menos del 5% de los homicidios en México se resuelven judicialmente. El mensaje es devastador. El Estado no protege, y quien busca justicia muchas veces termina siendo víctima también. Los colectivos de búsqueda, madres, hermanas y familiares de desaparecidos, han asumido el trabajo de la policía, excavando fosas clandestinas, recolectando huesos y exigiendo respuestas. En este paisaje de horror, la empatía y la solidaridad entre víctimas es, a veces, el último refugio ante la barbarie. Pero el narco no sería posible sin una economía que lo respalde. El dinero del CJNG circula por todo el país. Financia campañas políticas, compra ranchos, construye negocios, lava capitales en hoteles y casinos. El poder económico del cártel supera al de muchas empresas legales.
Incluso durante crisis como la pandemia de COVID-19, el CJNG aprovechó para expandirse y ayudar a la población, repartiendo despensas con sus iniciales o pagando tratamientos médicos. Para muchos, era más efectivo que el propio gobierno. Mientras tanto, el impacto psicológico es devastador. Crecer bajo el narco significa normalizar la violencia, vivir con miedo, soñar poco. Los niños aprenden pronto a identificar sonidos de balazos, a distinguir vehículos sospechosos, a no confiar en nadie. Las escuelas en zonas rojas pierden maestros, los alumnos desertan, y los que siguen lo hacen sabiendo que su futuro está marcado por la pobreza o el riesgo. Sin embargo, no todo es resignación. En diversas regiones han surgido movimientos ciudadanos, autodefensas, comunidades indígenas y organizaciones civiles que buscan resistir, protegerse y reconstruir el tejido social. Hay pueblos enteros que expulsaron a los narcos o al menos los mantienen a raya con acuerdos de convivencia. Pero estos casos son la excepción. La mayoría de los intentos de rebelión terminan aplastados por la violencia, la traición o el abandono institucional. El gobierno federal ha cambiado de estrategia varias veces. Primero la guerra frontal de Calderón, luego la política de abrazos no balazos de López Obrador. Ninguna ha resuelto el problema de fondo. La militarización de la seguridad pública solo ha multiplicado los abusos y el desplazamiento forzado, mientras los cárteles se adaptan y sobreviven. La corrupción, la desigualdad y la impunidad siguen siendo terreno fértil para el crimen. En este contexto, la figura de El Mencho se ha vuelto aún más difusa y mitológica. Para muchos jóvenes es un ejemplo de astucia y poder, para otros, la personificación del mal. Su capacidad para evadir la ley, su disciplina casi militar y su política de terror lo han hecho más temido que cualquier político o general. Los rumores sobre su salud, muerte o retiro solo alimentan la leyenda. Algunos creen que sigue vivo, operando desde la sierra. Otros, que su imagen es utilizada por sus sucesores para mantener el orden interno. El legado del CJNG y del Mencho es una advertencia brutal. Mientras existan las condiciones que dieron origen a su imperio, nada garantiza que el narco desaparezca, ni siquiera con la caída de sus líderes. El crimen organizado se adapta, muta, resiste. Cada generación produce nuevos capos, nuevas víctimas y nuevas estrategias de sobrevivencia. A pesar del miedo, hay quienes se niegan a rendirse. Periodistas independientes, colectivos de madres buscadoras, maestros, médicos, artistas y jóvenes comprometidos luchan por construir un México distinto. Denuncian, documentan, enseñan, ayudan a sanar las heridas. Su resistencia silenciosa es tal vez el mayor acto de valentía en un país donde la muerte se ha vuelto rutina. El futuro, sin embargo, sigue siendo incierto. La violencia no da señales de disminuir. La economía ilegal sigue creciendo y las estructuras estatales parecen cada vez más rebasadas. La lucha por el poder entre cárteles, la penetración en la política y la corrupción judicial mantienen el país en vilo. En última instancia, la historia de El Mencho y el CJNG es también la historia de México, una nación atrapada entre la esperanza y el horror, la riqueza y la desigualdad, la belleza de su gente y la brutalidad de su realidad. No hay soluciones fáciles. La batalla no es solo contra un hombre o una organización, sino contra todo un sistema que premia la violencia y castiga la honestidad. Quizá, algún día, las cicatrices de esta guerra interminable serán el terreno sobre el que México pueda reinventarse. Tal vez, las nuevas generaciones aprenderán a decir no al miedo y sí a la vida. Pero mientras eso sucede, la sombra del narco y el fantasma de El Mencho seguirá recorriendo los caminos de México, recordándonos que la paz verdadera no se construye con balas, sino con justicia y dignidad. Mientras el CJNG sigue marcando la pauta del crimen organizado en el siglo XXI, el eco de sus acciones trasciende fronteras. Ya no se trata solo de balaceras en las calles de México, ni de historias de horror en la prensa nacional. Hoy, los tentáculos del cártel llegan a Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Oceanía, transformando el tráfico de drogas y la economía ilegal en un fenómeno verdaderamente global. La DEA y Europol han declarado al CJNG como la organización criminal de más rápido crecimiento en el mundo. Su capacidad para controlar rutas de tráfico, corromper autoridades y emplear tecnología avanzada
lo ha convertido en un modelo a seguir, o a temer, para otras mafias internacionales. No es casualidad que en ciudades como Chicago, Nueva York, Madrid o Melbourne, la presencia del cártel mexicano se haya vuelto un asunto de seguridad nacional. En la frontera norte, el CJNG disputa cada pulgada de territorio a los remanentes de los viejos cárteles de Sinaloa y del Golfo. En la frontera sur, compite con organizaciones guatemaltecas, hondureñas y sudamericanas, creando una red de alianzas y traiciones que recuerda a las grandes guerras mafiosas del pasado. La lógica de la violencia ya no distingue banderas. Lo que importa es el control de las rutas y el flujo constante de ganancias. La huella que el CJNG deja en la vida cotidiana de México es imborrable. Los asesinatos de periodistas, el desplazamiento de comunidades enteras y la impunidad judicial se han convertido en la normalidad. La desaparición forzada, esa herida abierta en el país, ha alcanzado niveles de tragedia nacional. Más de 100.000 personas no localizadas, y detrás de cada una, familias rotas y comunidades sumidas en la incertidumbre. El control territorial del CJNG va más allá de la violencia. En muchos pueblos, el cártel impone su propia ley, establece toques de queda, decide qué negocios abren y quiénes pueden entrar o salir. A veces actúa como juez, jurado y verdugo. Hay quienes aseguran que sin el orden del cártel, la vida sería aún más caótica, lo que muestra el grado de penetración que ha logrado en la estructura social y política. El Mencho, mientras tanto, permanece como un espectro omnipresente. Pese a las múltiples operaciones, recompensas millonarias y persecuciones internacionales, nadie ha logrado capturarlo. Su habilidad para moverse entre la clandestinidad y la influencia directa es legendaria. Hay informes de avistamientos en la Sierra de Jalisco, de operaciones en hospitales privados, de contactos con políticos y empresarios. Nadie sabe con certeza si sigue vivo, pero su sombra dirige el CJNG con la misma eficiencia y brutalidad de siempre. La historia reciente de México está marcada por una serie de eventos que han sacudido al país y al mundo. La masacre de estudiantes en Ayotzinapa, los feminicidios en Ciudad Juárez, la violencia desbordada en Veracruz y Tamaulipas, la crisis migratoria en la frontera con Estados Unidos. En todas estas tragedias, directa o indirectamente, aparece la mano de los cárteles y la incapacidad, o complicidad, de las autoridades. El CJNG ha mostrado una capacidad camaleónica para infiltrar todos los niveles del poder. Desde policías municipales hasta jueces federales, desde pequeñas alcaldías hasta gobernadores. Documentos filtrados muestran que campañas políticas han sido financiadas por el narco, que contratos de obra pública pasan por el filtro de los cárteles y que muchas veces la única justicia posible es la que dictan los criminales. En el plano internacional, la guerra contra el narcotráfico es un juego de espejos. Mientras Estados Unidos exige resultados y envía millones de dólares en ayuda militar y tecnológica, su propio mercado sigue siendo el principal destino de la droga mexicana. La ironía es brutal. Cada kilo de metanfetamina o fentanilo decomisado es apenas una fracción de lo que realmente cruza la frontera. Las ganancias, por otro lado, regresan a México convertidas en corrupción, armas y poder político. Los paralelos históricos abundan. En la Colombia de los 80 y 90, el auge y caída de Pablo Escobar y el cártel de Medellín parecían el colmo de la barbarie. Hoy, la sofisticación, alcance y resiliencia del CJNG superan todo lo visto entonces. Los narcos mexicanos han aprendido de los errores del pasado, evitan la ostentación pública, diversifican sus actividades, invierten en tecnología y crean estructuras horizontales difíciles de desarticular. No obstante, la brutalidad sigue siendo la moneda común. Historias de tortura, desapariciones, traiciones sangrientas y ejecuciones públicas abundan en los relatos de quienes han sobrevivido. Existen comunidades enteras marcadas por el horror. Pueblos donde el 80% de los jóvenes han trabajado para el narco, regiones donde las mujeres desaparecen camino a la escuela, barrios donde la ley es solo un rumor lejano. El impacto psicológico es profundo. La cultura del miedo se ha instalado en el lenguaje, los hábitos y las relaciones sociales. En las escuelas los maestros enseñan a los niños a agacharse cuando escuchan disparos. Los padres aconsejan a sus hijos que no confíen en la policía ni en los extraños. El arte, la literatura y la música han sido permeados por el tema narco.
Los corridos, las series, el humor negro. El crimen organizado es, para muchos, parte de la identidad nacional. Sin embargo, en medio de la oscuridad hay también señales de esperanza. Movimientos ciudadanos, colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos, periodistas y académicos luchan todos los días para documentar la verdad, exigir justicia y acompañar a las víctimas. Hay comunidades que han logrado expulsar a los narcos, reconstruir el tejido social y recuperar, aunque sea parcialmente, la paz. A nivel internacional, la presión aumenta. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han congelado cuentas, arrestado operadores financieros y extraditado a decenas de miembros del CJNG. La cooperación policial es más intensa, pero sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema. El tráfico de armas, la trata de personas y el lavado de dinero siguen creciendo, adaptándose a las nuevas tecnologías y aprovechando las lagunas legales. Los medios de comunicación juegan un papel ambivalente. Por un lado, denuncian la corrupción y la violencia. Por otro, contribuyen a la mitificación del narco. Documentales, series, libros y canciones construyen una imagen a veces romántica y otras veces demoníaca de personajes como el Mencho. La realidad, sin embargo, es más compleja y dolorosa que cualquier ficción. El futuro del CJNG y de México es incierto. Mientras persistan la pobreza, la desigualdad y la corrupción, el crimen organizado seguirá encontrando terreno fértil para crecer. Las soluciones no son sencillas ni inmediatas. Se requiere una reforma profunda de las instituciones, una política de prevención y desarrollo social, y una colaboración internacional real y honesta. El Mencho pasará a la historia como uno de los capos más temidos y enigmáticos del mundo. Su legado es un espejo oscuro donde se reflejan los miedos, las esperanzas y las contradicciones de México. La batalla no termina con su captura o muerte. Apenas comienza cuando la sociedad decide enfrentar las raíces del problema. Hoy millones de mexicanos viven entre la esperanza y la resignación, entre el miedo y la dignidad. La verdadera transformación llegará cuando el Estado, la sociedad y la comunidad internacional asuman su responsabilidad y trabajen juntos para construir un país donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho universal. Hasta entonces, la sombra del Mencho y el CJNG seguirá recorriendo los caminos de México y del mundo, recordándonos que la lucha por la paz y la justicia es, quizás, la batalla más difícil y más urgente de nuestro tiempo. El siglo XXI no solo marcó la consolidación del CJNG como imperio criminal, sino también la transformación de México en un campo de batalla global. Las reglas han cambiado. La guerra ya no se libra solo en los caminos polvorientos o en las ciudades sitiadas, sino también en el ciberespacio, en los mercados internacionales, en las narrativas de las redes sociales y en la conciencia de toda una generación que crece entre balas y hashtags. Los cárteles, y en especial el de El Mencho, han aprendido a moverse en un mundo digitalizado. Ahora los mensajes de intimidación y las campañas de miedo se viralizan en segundos. Los vídeos de ejecuciones y amenazas circulan en grupos cerrados de WhatsApp y Telegram antes de llegar a los noticieros. Los grupos criminales contratan hackers, espían a sus enemigos con drones y software espía, lavan dinero a través de criptomonedas y abren nuevos canales de distribución con el simple toque de un celular. En este entorno, el Estado parece avanzar siempre 2 pasos atrás, atrapado entre la burocracia y la desconfianza. No obstante, el verdadero poder del CJNG sigue siendo su capacidad para adaptarse. Donde otros cárteles caen por el peso de su brutalidad, el Mencho ha sabido alternar la mano de hierro con estrategias de benefactor social. En las zonas más castigadas por la pobreza, los narcos reparten despensas, construyen canchas deportivas y ofrecen ayuda médica. Esto crea una lealtad peligrosa. Para muchos, el cártel no es solo una fuente de miedo, sino también de apoyo donde el gobierno no llega. Las líneas entre el bien y el mal se difuminan. La sobrevivencia exige pragmatismo. Mientras tanto, la cultura narco sigue infiltrándose en todos los rincones de la sociedad. Las canciones de corridos tumbados glorifican la vida del sicario, y las redes sociales están llenas de jóvenes que imitan el estilo de los capos, compartiendo frases, fotos de lujo, armas y excesos. Las series de televisión y los documentales han creado un efecto de fascinación mórbida, donde la violencia se vuelve un espectáculo de consumo masivo. Muchos olvidan que detrás de cada historia de éxito narco hay miles de familias rotas,
pueblos abandonados y futuros truncados. Pero también existen otros relatos menos ruidosos, más valientes. Son las historias de quienes se niegan a ser silenciados. Periodistas como Javier Valdez y Miroslava Bridge, asesinados por documentar la verdad. Madres buscadoras que excavan la tierra con sus propias manos en busca de los desaparecidos. Comunidades indígenas que arman su propia policía para defenderse del narco y del Estado. Esos pequeños actos de resistencia son, a menudo, la única chispa de esperanza en medio de la oscuridad. En los tribunales internacionales, el caso mexicano se discute como ejemplo de las nuevas formas de crimen organizado global. El tráfico de fentanilo, responsable de una epidemia de muertes en Norteamérica, tiene en el FJNG a uno de sus mayores productores y exportadores. Los informes de la DEA y de la ONU advierten que la capacidad logística y financiera del cártel rivaliza ya con grupos mafiosos históricos de Italia, Rusia o China. La diferencia es que el CJNG, bajo la mano invisible de El Mencho, sigue creciendo a pesar de los golpes y las capturas de altos mandos. Sin embargo, la impunidad sigue siendo el mayor obstáculo para el cambio. Por cada capo arrestado surgen nuevos líderes. Por cada operativo exitoso aparecen nuevas rutas y métodos. La corrupción se extiende desde los municipios rurales hasta las grandes ciudades, y el miedo a hablar o a denunciar sigue siendo la norma para millones de mexicanos. En este panorama el papel del Estado es ambiguo. A veces parece aliado de los narcos, a veces su enemigo más encarnizado. Las políticas de guerra y paz se alternan según el humor político del momento. Las víctimas, mientras tanto, siguen esperando justicia. El sistema judicial está saturado y en muchos casos cooptado. Las cárceles, lejos de rehabilitar, son centros de reclutamiento y control para los cárteles. La sensación generalizada es de impotencia y resignación. No obstante, en los márgenes crecen alternativas. Nuevas generaciones de activistas, artistas, abogados y académicos han comenzado a repensar la lucha contra el crimen. En universidades y foros ciudadanos se discuten modelos de prevención basados en la educación, el desarrollo económico y la reconstrucción del tejido comunitario. Experimentos como las policías comunitarias, las cooperativas agrarias y los centros de atención a víctimas han dado frutos en algunas regiones, demostrando que el cambio es posible, pero requiere tiempo, valentía y una visión de largo plazo. Paralelamente, el CJNG no ha dejado de mutar. En los últimos años ha diversificado sus negocios hacia el robo de hidrocarburos, la minería ilegal y la trata de personas. Sus células operan con autonomía, lo que dificulta su desarticulación total. El uso de inteligencia artificial para el análisis de datos, la contratación de expertos en finanzas y la inversión en criptomonedas demuestran un nivel de sofisticación que no deja de asombrar incluso a los expertos más escépticos. Algunos analistas comparan la situación mexicana con la de países en guerra. La diferencia está en que aquí no hay frentes definidos ni bandos claros. El enemigo es invisible y a veces lleva uniforme. La violencia es intermitente, impredecible. Las cifras oficiales se quedan cortas frente a la realidad cotidiana. Hay regiones enteras donde el Estado no existe y donde el único poder real es el del narco. En este contexto, la figura de El Mencho sigue siendo un enigma. A pesar de los rumores sobre su salud, su muerte o su retiro, el CJNG mantiene su cohesión. Los mensajes atribuidos al capo, cortos, directos, siempre en lenguaje crudo, sirven como guía y amenaza para propios y extraños. El mito del líder invisible refuerza la disciplina interna, mientras la violencia selectiva mantiene a raya a los rivales. Sin embargo, la historia demuestra que ningún imperio criminal es eterno. Las nuevas tecnologías, la presión internacional y, sobre todo, el desgaste social pueden provocar quiebres inesperados. El reto para México y el mundo no es solo capturar a El Mencho, sino desmantelar el sistema que lo hizo posible. Esto implica una revolución ética, un cambio en la cultura, la educación y la política, donde la honestidad y la justicia no sean palabras vacías, sino prácticas cotidianas. ¿Es posible soñar con un México sin narcos? La respuesta no es sencilla, pero mientras existan quienes se niegan a normalizar la barbarie, quienes arriesgan la vida por la verdad y la justicia, la esperanza sigue viva. El legado de El Mencho y el CJNG es también un llamado a no repetir los errores del pasado,
La lucha contra el crimen organizado exige creatividad, empatía y coraje colectivo. Hoy la sombra del narco aún cubre gran parte del país. Pero como toda sombra, depende de la luz para existir. El futuro de México y el de millones que han sufrido por décadas está en la capacidad de encender esa luz, exigir cuentas a los poderosos, reconstruir comunidades, crear oportunidades donde antes solo había miedo. Tal vez ese sea el mayor desafío y la mayor promesa de la historia contemporánea. Y aunque los nombres y rostros de los capos cambien, la batalla esencial sigue siendo la misma: la lucha por la dignidad, la justicia y la vida. Mientras la memoria de las víctimas siga viva, mientras las nuevas generaciones decidan apostar por la paz, el final del imperio de la violencia no será solo un sueño, sino una meta alcanzable. En el entramado complejo de la realidad mexicana, donde el crimen organizado se ha vuelto casi una institución paralela, la figura de El Mencho emerge como un símbolo de poder, misterio y tragedia. Su historia no solo es la crónica de un hombre que ascendió desde la pobreza para controlar uno de los imperios criminales más grandes del mundo, sino también un reflejo de las profundas heridas sociales, políticas y económicas que han marcado a México durante décadas. El CJNG, bajo su mando, ha demostrado una capacidad única para adaptarse a las cambiantes circunstancias. Enfrentando la presión constante de las autoridades nacionales e internacionales, ha logrado mantener su estructura y continuar expandiéndose. Su éxito no es solo producto de la violencia y la intimidación, sino también de su habilidad para infiltrarse en ámbitos legales y sociales, creando redes de corrupción que garantizan su supervivencia. La violencia desatada por el CJNG ha transformado no solo las calles, sino las vidas de millones. Las desapariciones, ejecuciones y desplazamientos han dejado un país fragmentado y lleno de dolor. Sin embargo, a pesar de esta realidad desgarradora, la resistencia social no ha cesado. Organizaciones civiles, activistas, comunidades indígenas y víctimas continúan luchando por la verdad y la justicia, enfrentando la indiferencia y la violencia con coraje y perseverancia. A nivel político, la influencia del narcotráfico ha permeado hasta las esferas más altas del poder. Escándalos de corrupción, vínculos con funcionarios públicos y la impunidad para muchos criminales han minado la confianza ciudadana en las instituciones. La lucha contra el narco, en muchos casos, ha sido utilizada como herramienta política, desviando la atención de problemas estructurales que requieren soluciones profundas y sostenibles. En el plano internacional, la colaboración entre países para combatir al CJNG y otras organizaciones criminales es esencial. Sin embargo, la complejidad del problema demanda más que cooperación policial. Requiere un enfoque integral que incluya desarrollo social, educación, prevención y justicia restaurativa. Los esfuerzos aislados solo han demostrado ser insuficientes frente a un enemigo que evoluciona y se reinventa constantemente. El impacto cultural del narco es un fenómeno que va más allá de la violencia. Ha permeado la música, el arte, la literatura y la identidad colectiva de muchas regiones. Mientras algunos celebran la figura del capo en corridos y películas, otros trabajan para desmontar esos mitos y mostrar las consecuencias reales de este mundo sombrío. La educación y la difusión de información veraz son herramientas clave para cambiar percepciones y fomentar una cultura de paz. Los jóvenes son especialmente vulnerables a la influencia del narco. La falta de oportunidades, la violencia cotidiana y la presión social crean un caldo de cultivo para que muchos vean en el narcotráfico una opción viable. Es imperativo que las políticas públicas se enfoquen en brindar alternativas reales, fomentando la inclusión, el desarrollo personal y comunitario y el acceso a una educación de calidad. La tecnología, por su parte, es una espada de doble filo. Mientras el CJNG utiliza avanzados sistemas para comunicarse, evadir a la justicia y expandir sus operaciones, también existen herramientas para la vigilancia, prevención y denuncia ciudadana. El desafío está en equilibrar la seguridad con la protección de derechos y libertades, evitando caer en medidas que puedan agravar la desconfianza social. En el plano humano, las historias de las víctimas y sobrevivientes son el corazón de esta tragedia. Familias destruidas, comunidades desplazadas, niños sin futuro. Estas voces deben ser escuchadas, reconocidas y acompañadas en su búsqueda de justicia y reparación.
El recuerdo y la dignidad de quienes han sufrido son el motor que impulsa la esperanza de un México diferente. El Mencho, como figura emblemática, representa tanto el auge como los límites del poder criminal. Su vida es un testimonio de cómo la desesperación, la ambición y la falta de oportunidades pueden moldear destinos que impactan a toda una nación. Su captura o muerte no significaría el fin del problema, pero sí un momento crucial para replantear estrategias y compromisos sociales. La lucha contra el narcotráfico es una batalla de largo plazo que exige la participación activa de todos los sectores: gobierno, sociedad civil, sector privado y comunidad internacional. La transparencia, la rendición de cuentas y la educación son pilares fundamentales para construir un futuro en el que la violencia deje de ser la norma. En conclusión, la historia de El Mencho y el CJNG es un espejo donde se reflejan las complejidades de México contemporáneo. Es un llamado a la reflexión profunda y al compromiso colectivo para transformar realidades. Porque solo enfrentando las raíces del problema será posible construir una sociedad donde la justicia, la dignidad y la paz sean realmente accesibles para todos. El narcotráfico en México, personificado en figuras como El Mencho, es mucho más que un problema de seguridad. Es un fenómeno social, político y económico que desafía la estructura misma del país. Durante décadas, se ha convertido en un enemigo invisible que, a pesar de los esfuerzos, parece reproducirse y expandirse con una fuerza imparable. Esta octava parte se centra en analizar los desafíos actuales, las posibles soluciones y las esperanzas que aún persisten en medio de la oscuridad. En primer lugar, la violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino a toda la sociedad. La inseguridad genera un clima de miedo que limita la libertad y el desarrollo. Las inversiones se frenan, el turismo disminuye y la calidad de vida se deteriora. El costo económico de esta guerra es enorme, tanto en recursos como en oportunidades perdidas. Además, la corrupción sigue siendo el principal motor que permite la impunidad y el crecimiento de los cárteles. Sin un sistema judicial eficiente y transparente, los criminales operan con relativa tranquilidad. Los casos de complicidad entre autoridades y organizaciones criminales son numerosos y han demostrado la necesidad urgente de reformas profundas en los cuerpos de seguridad y en el aparato judicial. Por otro lado, es crucial reconocer que el combate al narcotráfico no puede centrarse exclusivamente en la represión. La prevención social debe ocupar un lugar prioritario. Programas de educación, desarrollo comunitario y oportunidades económicas son esenciales para disminuir la captación de jóvenes por parte de las organizaciones criminales. La reinserción social y la atención a las víctimas son también pilares fundamentales para romper el ciclo de violencia. Las experiencias internacionales muestran que las estrategias exitosas integran múltiples enfoques: seguridad, desarrollo, justicia y participación ciudadana. Países como Colombia y Portugal han implementado políticas innovadoras que, aunque no perfectas, ofrecen lecciones valiosas para México. En el ámbito cultural, desmontar la glorificación del narco es vital. La educación mediática, la promoción de valores de paz y la visibilización del sufrimiento real detrás del fenómeno son tareas pendientes. La narrativa debe cambiar para que las nuevas generaciones no vean en el narco un modelo a seguir. El papel de la sociedad civil es indispensable. Desde periodistas valientes hasta colectivos de búsqueda y organizaciones sociales, la resistencia cotidiana es la base para construir un futuro distinto. Estos actores, a menudo en condiciones adversas, mantienen viva la llama de la justicia y la dignidad. El Mencho y el CJNG, por más poderosos que sean, enfrentan límites impuestos por la presión social, las fuerzas del Estado y la propia dinámica interna del crimen organizado. La fragmentación, las traiciones y la competencia entre grupos abren espacios para la acción y la esperanza. Finalmente, la reflexión debe partir del reconocimiento de que México está ante una encrucijada histórica. La construcción de un país más justo, seguro y digno exige la participación activa de todos. Gobiernos, ciudadanos, instituciones y comunidades deben trabajar unidos, con transparencia y compromiso. El futuro no está escrito. La lucha contra el narcotráfico es larga y compleja, pero no imposible. Cada paso hacia la justicia, cada acción de resistencia, cada historia de superación contribuye a transformar la realidad.
esta batalla que parece interminable también es la oportunidad para reinventar a México, para romper con ciclos de violencia y corrupción, para que la paz deje de ser un sueño y se convierta en una realidad palpable para todos sus habitantes. El Mencho, el CJNG y sus tentáculos seguirán siendo una sombra, pero la luz de la esperanza y la acción colectiva puede ser más fuerte. México, con su riqueza cultural, su juventud y su capacidad de resiliencia, tiene en sus manos la posibilidad de escribir un nuevo capítulo, uno en el que la dignidad y la justicia prevalezcan sobre el miedo y la impunidad.